Hola, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos nuevamente a este taller que se ha denominado Introducción a la Ingeniería de Datos y Diseño de Base de Datos. Ah, Vamos a empezar primero con la tabla de índice, como es costumbre. Entonces, como explicamos en la sesión anterior, a mí me gusta ir dibujando, eh, prácticamente ir dibujando cuáles son los temas que se van a tocar dentro de la sesión de hoy. Entonces, por ejemplo, vamos a tener anuncios, vamos a charlar un poco, vamos a tener un repaso general de la clase anterior. Luego vamos a ir directamente a la teoría. Por ejemplo, vamos a estar tocando el tema de cuándo no usar un sistema gestor de base de datos. Vamos a hablar de las sentencias SQL. Recordemos que SQL es un estándar. Y aquí está la sentencia, ¿verdad? Luego vamos a hablar un poco de los modelos de base de datos, que hay dos, recordemos. Tenemos los modelos de base de datos relacionales y los modelos de base de datos no relacionales. Claro, como este curso y el título lo dice que es diseño de base de datos relacional, solo vamos a tocar y profundizar en dos modelos nada más, sí, que es el modelo entidad-relación y el modelo relacional. Y por último vamos a hablar de forma bien superficial con respecto a las bases de datos OLTP y OLAP, que OLTP significa base de datos en línea de procedimientos, y OLAP se refiere a las bases de datos analíticas, ¿sí? Entonces vamos a hablar de los anuncios. Voy a presentar esto para maximizarlo. Vamos a hablar de los anuncios. Dentro de los anuncios, la clase anterior dejamos unas tareitas por ahí, ¿sí? Que la primera tarea se refiere a un caso de estudio. Caso de estudio, hay dos casos de estudio. Entonces, los dos casos de estudio se refieren a los sistemas gestores de base de datos relacionales. La tarea número 2 se refiere al caso de estudio 1 para las bases de datos no SQL o no relacionales, ¿sí? Y la tercera tarea se refiere a la conexión. Es una configuración entre la terminal de Linux o el WSL2, que para este caso estamos utilizando dentro del taller, y la cuenta de GitHub, que lo vamos a vincular por medio de un protocolo que se llama SSH o Secure Shell. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Secure Shell utiliza dos claves, una clave pública y una clave privada. Entonces nuestro servidor que está alojado, el servidor de GitHub, se va a quedar con una clave que es la clave privada, y nosotros nos vamos a quedar, perdón, al revés, GitHub se queda con la clave pública y nosotros nos quedamos con la clave privada. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay una conexión entre nuestra terminal y queremos entrar o clonar un repositorio, actualizar o hacer un pull o un request o lo que sea, se comunican a través de ese protocolo SSH Shell, ¿sí? Con respecto a esto, a, sí, con respecto a esto, hay algo que, vamos a ver dónde está, ahí está, hay algo, no, eso lo vamos a discutir más adelante, ¿sí? Con estos tres casos, ya empecé a recibir por medio del correo algunas tareas. Entonces quiero felicitar a los dos compañeros que ya me han enviado las tareas. Estas tareas las pueden entregar o esta semana o la siguiente semana, ¿sí? Lo mejor es que la entreguen esta semana, porque hay que evitar la acumulación de tareas. Claro, esto es pequeñito, ¿verdad? Eso no les va a tomar. Tal vez lo que más tiempo les va a tomar es hacer como el formato en Word, exportar la PDF y subir la PDF. Eso es lo más que les va a tomar tiempo. Pero ya a partir de la otra semana o a partir del sábado, uh, van a existir como una serie de ejercicios que son para práctica, que sí les va a tomar mucho tiempo. En la parte de programación les va a tomar la parte de análisis, ir estructurando y esas cuestiones. Entonces, por ejemplo, si alguien no tiene configurado la infraestructura, le va a tomar muchísimo tiempo y puede empezar a estresarse, ¿sí? Por la cantidad de contenido y la cantidad de actividades que se pueden ir acumulando. Entonces, yo tengo la tarea número 4, se refiere a la definición del proyecto. La definición del proyecto ya está subida también, está subido en un espacio en GitHub que, bueno, que ahí está subido. Entonces, la tarea número 4 se refiere a eso, se refiere a ir al proyecto,
analizarlo detenidamente, detalladamente. Entonces, para para las personas que ya lo han revisado o para las personas que no lo han revisado, yo les pregunto, ¿tienen preguntas con respecto a la definición del proyecto? ¿Se entiende qué es lo que se está pidiendo? O, claro, hay personas que de repente no tienen ese bagaje de programación, pero intento de que la definición del proyecto en la cuestión de la redacción y del diseño, pues intenté de que fuera lo más claro posible. Entonces, en función de eso, yo les pregunto nuevamente, ¿tienen preguntas con respecto a la definición del proyecto? Si no lo han revisado todavía, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Lo pueden hacer, pero claro, recordemos que el tiempo nunca se detiene. Entonces, si quieren, en la sala del chat, o pueden abrir el micrófono y decir, ah, ok, no, sí, sí lo leí, o no lo leí, o cualquier cosa. Porque eso también a mí me sirve por cuestiones de feedback, ¿sí? Jaciel dice que está todo perfecto. Fausto dice que aún no lo ha leído. Jaciel dice que sí lo leí, que está facilito y que ya lo hizo. Perfecto. Oscar dice que aún no lo ha leído. Ya sigue pendiente, dice leerlo. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Hay otro anuncio que, bueno, me imagino que todos los pertenecientes a la Facultad de Ingeniería, que es el 100% de la población, o del 100% de la muestra que estamos acá, saben que hay unas cuestiones que están arreglando dentro del edificio B2. Entonces eso significa que pasamos nuevamente a la virtualidad. Entonces la clase para este sábado está suspendida. No la vamos a hacer en línea porque son 2 horas y 2 horas en línea. Yo entiendo que es algo bastante pesado. Es tanto pesado para mí como para ustedes. Imagínense, yo todavía no tengo mi voz, no tiene como ese bagaje para estar hablando durante 2 horas. Y yo sé que es pesado estar en una clase de 2 horas. Lo que yo pretendo hacer, o lo que quiero hacer, o lo que deseo hacer, es grabar una serie el contenido que está preparado para el día sábado. Yo lo que voy a hacer es grabarlo y subirlo, así para que ustedes puedan verla con detenimiento a lo largo del fin de semana, ¿sí? Entonces eso. Ahora, muy bien, hay algo que yo no les mencioné con respecto a la tarea número 4, que fue la presentación del proyecto. Entonces hay algo que es bien interesante, que podemos hacer un fork dentro de nuestro repositorio de GitHub. Un fork prácticamente es clonar y copiar un repositorio. Entonces, por ejemplo, tengo un repositorio que me interesa. Por ejemplo, ¿qué me interesa? Entonces yo puedo clonar ese repositorio, ¿cierto? Macizo. Yo lo clono pero en local. Y si yo quiero, digamos, yo quiero modificar ese repositorio, hacerle mejoras, o quiero tocar un poco el código y eso, y quiero, además de todo eso, guardar esos cambios, pero no solo que estén alojados en local, sino que quiero subirlos a un repositorio. Claro, a la hora de poder subir a la hora de subir esos cambios no van a poder, porque ese repositorio no les pertenece a ustedes. Entonces un fork lo que hace es copiar ese repositorio y alojarlos en su cuenta de GitHub. Entonces ese repositorio forma parte de ustedes. Es una extensión de repositorio original. Es una extensión y es un hijo de ese repositorio. Solo que a partir de hacer un fork de ese repositorio, ustedes pueden hacer los cambios que quieran. Para hacer un fork, por ejemplo, de este repositorio, de cualquier repositorio, se van a este botón de color verde, perdón, se va a este botón no. Entonces simplemente le dan fork. A mí no me aparece porque no tiene sentido hacer un fork de mi propio repositorio, entonces aquí me parece como inhabilitado. Le dan clic, después de eso les va a aparecer una ventanita y les va a decir, les va a aparecer como el nombre o el URL que ustedes le quieren colocar a ese repositorio. En la descripción, pues aquí les va a aparecer una descripción, va a tomar la descripción que está ya puesta en el repositorio, si lo tiene. En todo caso si lo tiene, si no, no les va a aparecer nada. Y solo les va a dar le dan clic al botón de hacer fork o una cosa así. Y ya estuvo. Van a ver que en lugar de aparecerles
en mi cuenta en lugar de aparecerles el nombre de usuario de mi GitHub o el nombre de usuario de las personas que están haciendo el fork, les va a aparecer el nombre suyo. Entonces, eso nada más. Ya tengo listo el contenido. O sea, estas diapositivas que estamos viendo ahorita ya están preparadas. Entonces, en cualquier momento yo voy a subirlo, ¿sí? Ok, entonces a partir de eso ustedes ya tienen, ya han hecho fork, por ejemplo, al repositorio oficial del taller, y también les recomiendo que hagan fork al y que hagan fork también al proyecto, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo quiero felicitar a la persona que ya hizo fork, que en este caso es Yasser. Entonces también les recomiendo que hagan fork al proyecto, a este proyecto de acá. Ajá, dígame, señor. Ah, no, se equivocó de sticker. Entonces, aquí, bueno, ya hacen fork al proyecto. ¿Por qué van a hacerle fork al proyecto? Porque ustedes lo van a desarrollar. Entonces, a mí, ¿se recuerdan que yo les dije que no les iba a pasar asistencia, verdad? No les voy a pasar asistencia. O sí les voy a, bueno, vamos a asumir de que todos vienen a clase, ¿verdad? Pero claro, yo tengo que tener mi propia metodología de cómo lo voy a evaluar. Entonces, el historial de cada vez que ustedes suban un cambio, eso me va a servir a mí para decir, ok, esta persona pasó el curso. Esta persona ni siquiera hizo fork del proyecto. Entonces, esta es una métrica que a mí me sirve para saber si están trabajando, si están entendiendo. Es una especie de feedback, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo dentro de una semana o dentro de 2 semanas podría ir a ver cuántos forks se han realizado a partir de este proyecto y revisar cada uno de ellos y ver cuáles han sido como los commits que han realizado, cuáles han sido el código que ustedes han subido, cómo van y todo eso, ¿sí? Etcétera, etcétera. Eso con respecto al fork. Claro, falta una cosita más. Eso ustedes lo tienen aquí alojados en su cuenta de GitHub, pero en la parte de acá les va a aparecer en el protocolo HTTPS, pero ustedes quieren tener ya guardados ese repositorio dentro de su máquina. Entonces simplemente se van. Claro, como ya han configurado el SSH o el Secure Shell, entonces se van a la parte de clonar, se van al protocolo de SSH, le dan copiar acá, después abren su terminal de GitHub y simplemente escriben git clone, le colocan esto, le dan enter y ahí está clonando. Aquí les pide la frase de la clave, ¿sí? Entonces le escriben, le dan enter y check. Y le damos un ls y ahí está. Entonces yo entro en mi repositorio, una todo esto, le doy, vamos a limpiar pantalla, quiero listar y ahí les aparece, ¿sí? Macizo. Sencillito, ¿no? ¿Qué es lo que haría falta acá para poder visualizar su proyecto? Primero, levantar o sea, activar su entorno virtual y luego de eso levantar el servidor de Jupyter Notebook. Vamos a realizar eso ahorita sencillito. Entonces, la combinación de comandos es activate, se van donde tienen la carpeta de su entorno virtual, después se van a la carpeta bin y por último activate, ¿sí? Y aquí yo lo puse mal porque es source. Y cheque, ya está activado mi entorno virtual. Ahora para lanzar el servidor de Jupyter Notebook, primero me voy a localizar, me voy a mover a donde tengo me voy a mover al directorio donde se encuentra el proyecto. Después de eso lo que voy a hacer es lanzar la instancia, bueno, voy a levantar el servicio de Jupyter Notebook. Y aquí se va a lanzar, cheque, ¿verdad? Ahora yo voy a copiar este URL de acá, lo voy a pegar en mi navegador y aquí ya está levantado. Tranquilo, ¿verdad? Y ahora simplemente voy al archivo que tiene extensión .ipynb y aquí está. Y tranquilo, ya puedo empezar a ejecutar la celda, ya puedo empezar a tocar el código, ya puedo empezar a realizar
a empezar a desarrollar mi proyecto. Esto referente al fork y con referente a la clonación del proyecto y del repositorio. Para detener nuestro servidor simplemente presionamos la combinación de teclas Control C, le decimos que sí lo queremos detener y se detiene. Para desactivar mi entorno virtual simplemente escribo la combinación de teclas, la palabra deactivate y check. Y para salir de nuestra consola le damos exit. Y si se fijan acá me dice, no sé de qué me estás hablando, amigo. Significa que ya detuvimos el servidor. Quería hacer esa pequeña pausa simplemente para contextualizar. Ahora sí vamos a entrar a lo referente a repaso. Vamos a hacer un repaso bien chiquitito. ¿Qué es lo que vimos la sesión anterior? Bueno, primero definimos una base de datos como una colección de datos relacionados donde datos significan hechos registrados. Una base de datos típica representa algún aspecto del mundo real y es utilizada para propósitos específicos por uno o más grupos de usuarios. Nosotros como ingenieros en sistemas o como ingenieros o como analistas de datos o como analistas de business intelligence trabajamos bastante con conceptos abstractos. Recordemos que nosotros creamos soluciones, entonces abstraemos del mundo real, tomamos algo, lo deconstruimos y luego y después de eso, a partir de eso, construimos algo en una solución. Entonces por eso dice que es una representación. Entonces un sistema gestor de base de datos relacional es un paquete de software generalizado para implementar y mantener una base de datos computarizada. La base de datos y el software juntos forman un sistema de base de datos. Recuerdan que yo les estaba comentando un ejemplo, que por ejemplo yo abro un notepad y dentro de ese notepad yo puedo tener una serie de teléfonos, algo que para mí significan teléfonos, porque para otra persona eso simplemente puede ser una colección de números. Por ejemplo, el código de área de acá es 504, ¿cierto? Y después el número de teléfono que tiene 8 dígitos. Por ejemplo, alguien de la India podría ver esta colección de datos acá y para esa persona no puede significar absolutamente nada porque no tiene relación. Entonces esto puede ser una base de datos, pero acá la teoría me dice que un sistema gestor de base de datos relacional es la combinación de la base de datos y el software. Juntos forman un sistema de base de datos. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante en una imagen que tengo por acá preparada. ¿Qué es esta de acá? Este es el sistema gestor de base de datos que tiene internamente un lenguaje que es el que procesa los queries. Los queries también les hacía un ejemplo de, por ejemplo, nosotros como ingenieros o como estudiosos de estos temas de análisis de datos, nuestro trabajo es traducir una pregunta y traducirla a un lenguaje que un sistema gestor de base de datos pueda entender. Por ejemplo, ¿cuál es la edad promedio de los estudiantes de primer año de la Facultad de Ingeniería? Esa puede ser una pregunta. Entonces nosotros tendríamos que ver la forma de cómo traducir eso a un lenguaje que una base de datos pueda entender. Según la nomenclatura que utiliza este man, que es de uno de los libros que estamos utilizando como referencia, todo esto de acá simboliza el sistema de base de datos. Entonces, por ejemplo, existen los usuarios que se van a servir de programas de aplicaciones, que a la vez esos programas de aplicaciones se van a comunicar con el software que procesa las consultas, y internamente ese software de consultas tiene este software de acceso a la data. Nosotros jamás vamos a acceder acá, ¿sí? Jamás, porque el sistema gestor de base de datos se encarga de todo esto de acá. Este man también se encarga, también existe otras cosas que es la metadata. La metadata se refiere al almacenamiento de la definición de la base de datos, porque más adelante vamos a ver que existen unos statements que son para crear una base de datos, para crear tablas, etcétera, etcétera. Entonces todo eso está escrito dentro de mi metadata.
que también a la hora de exportar una base de datos, esta metadata, esta cosa de acá que se llama metadata me sirve para hacer backups de mi base de datos. También hay otra cosa que es un componente aislado o que está aparte, que es, aparte de la metadata, que es la definición de mi base de datos, de cómo están relacionadas las tablas, de cómo se han definido mis campos, y a partir de esos campos, cómo están, cómo están creados los dominios. Hay otra cosa que se llama, que es el almacén de la base de datos. Uy, el otro día vi un meme que se me olvidó colocarlo aquí, que era una cosa brutal. Pero ahí se lo voy a compartir después. Entonces esto. Esta imagen es bien interesante para poder comprender cuál es la diferencia de una base de datos a un sistema gestor de base de datos. Entonces, el almacenamiento de la base de datos también se refiere, o el almacén de la base de datos se refiere también a archivos. Entonces, a archivos físicos. Claro, eso nosotros jamás lo vamos a tocar. Jamás lo vamos a tocar. Luego dimos una breve perspectiva histórica, que fue aquella línea de tiempo que estuvimos viendo y repasando sobre la evolución de las aplicaciones de base de datos, y señalamos el rápido crecimiento reciente de las cantidades y tipos de datos que deben almacenarse en las bases de datos, y discutimos la aparición de nuevos sistemas para manejar aplicaciones de grandes datos, que fue prácticamente la revolución de los sistemas gestores de base de datos, que eso fue a partir del 2000 en adelante, al 2007, cuando empezaron este nuevo sí, lo voy a llamar paradigma, que fue el no SQL o las bases de datos no relacionales. Ahora una pregunta Ahora una pregunta que nos compete es ¿cuándo no usar un sistema gestor de base de datos? Hay unos conceptos acá que se refieren a los costos generales de usar un sistema gestor de base de datos, que es la alta inversión inicial en hardware y software y la capacitación del personal para que puedan utilizar esos sistemas. ¿Sí? Por ejemplo, un DBA, que es un administrador de base de datos, y otro se refiere a los gastos generales para brindar la seguridad. Claro, recordemos que estamos en el mundo del dataísmo. En la sesión pasada yo les mostraba unos gráficos que decían qué es lo que sucede en internet en un minuto. Y aparecían unos datos ahí gigantescos que decía 500, se comparten alrededor de 570.000 fotos y historias en Instagram o unas cosas así. Entonces lo más importante de una empresa, aparte del talento humano, entre comillas, son los datos. Si una empresa no tiene datos, pues prácticamente está en la quiebra. Imagínense ustedes cuando compran un nuevo celular. Cuando compran un nuevo celular, pues está vacío. No tienen instalado WhatsApp, no tienen configurado absolutamente nada. Entonces prácticamente el valor de ese celular o la relación que existe entre ese celular y ustedes son los datos que generan. Los chats que comparten, por ejemplo, con sus amistades. La cantidad de historias que ustedes comparten a través de Instagram o de sus redes sociales. Entonces los datos es lo más importante que tenemos. Y de eso es lo que se trata prácticamente la visualización de la data. Entonces ciertas industrias y aplicaciones han optado por no utilizar sistemas gestores de base de datos de propósito general. Por ejemplo, los sistemas CAD. Un sistema CAD, pues un ejemplo de esto es AutoCAD, que lo utilizan los ingenieros mecánicos y los ingenieros civiles para hacer diseños y modelados 3D. Entonces estos sistemas que son bien potentes, pues no tienen un sistema gestor de base de datos como tal, pero sí tienen algo similar, que es cómo ellos gestionan la información y los datos relevantes para sus sistemas. También los sistemas de comunicación y conmutación, por ejemplo, para las personas que llevaron red de datos 1 o que han tenido acercamientos con esto. Por ejemplo, los switch tienen tablas de enrutamientos y todo eso lo administran internamente ellos dentro de sus circuitos. Y por último, pues la implementación de GIS a menudo implementan sus propios esquemas de organización de datos para implementar de manera eficiente funciones relacionadas con el procesamiento de mapas, contornos físicos, etc. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que le tomen captura a esto. No le vamos a tomar captura. Simplemente quiero que ustedes, a partir de todo el conocimiento que tienen y a partir de la contextualización que les hemos dado a partir de estas diapositivas y de la sesión anterior, quiero que lo escriban en chat, ¿sí? Solo una o dos participaciones nada más. Entonces proporciona ejemplos de sistemas en los que pueden tener sentido utilizar archivos tradicionales en lugar de un enfoque de base de datos.
Les voy a tener, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Pepsi, las personas que trabajan en la parte contable utilizan Excel. Sí. Entonces, solo colóquenlo ahí nada más en el chat. Vamos a dar unos 3 minutitos más o menos para ese ejercicio. Bueno, por mientras piensen la respuesta y por favor lo dejen en la sala de chat, vamos a continuar. Vamos a entrar ahora a las sentencias SQL. Los statements SQL, vamos a ver que dentro de la nomenclatura de base de datos relacionales existen 4 statements diferentes, que son lenguajes que nos van a ayudar a traducir algunas cuestiones que nosotros vamos a ocupar para nuestras bases de datos. Nosotros solo vamos a profundizar en dos nada más dentro y a lo largo y ancho de este taller, que son los DDL y los DML, ¿sí? Pero primero vamos a responder a una pregunta, y es ¿por qué aprender SQL? Entonces, ya sea que utilice una base de datos relacional o no, si trabaja en ciencias de datos, inteligencia de negocios o alguna otra faceta del análisis de datos, es probable que necesite saber SQL, junto con otros lenguajes que les van a ayudar a potencializar ciertas necesidades para poder responder para poder responder a cuestiones laborales. Por ejemplo, Python y R. Eh, R se popularizó dentro de las personas que estudian matemáticas o los físicos, o personas que no tienen tanto contexto con respecto a programación, con lenguajes de alto nivel, porque se supone que R es un poquito como más noble y más sencillo. Es más sencillo. Pero obviamente Python es un lenguaje de programación de alto nivel orientado a objetos, y es pues una cosa potente. Por ejemplo, Netflix lo utiliza en su backend, también otra empresa pues, y grandísima que es Instagram lo utilizan también para su backend. Eso precisamente por las cuestiones de análisis de datos, que Python tiene un conjunto de librerías que es enriquecida específicamente para eso. También se puede trabajar inteligencia artificial, entonces Python es un lenguaje de programación bastante robusto. Los datos están en todas partes, en grandes cantidades, y llegan a un ritmo rápido. Las personas que pueden extraer información significativa de todos estos datos tienen una gran demanda. Fíjense que si ustedes se van a LinkedIn y ponen Data Engineer, van a encontrar bastantes ofertas laborales a nivel interno y también a nivel latinoamericano. Claro, todavía no existe una cuestiones profesionalizantes a nivel de estas carreras. No existe, de hecho, una carrera aquí en Honduras que se refiere a Data Engineer, ¿sí? Que es precisamente la introducción que nosotros estamos dando a eso, para que ustedes tengan como una visión más o menos generalista, y así ustedes pueden ver en qué se pueden enfocar. Lo que existe acá son carreras como por ejemplo Data Science, o lo que he visto últimamente es un diplomado que está ofreciendo una universidad de Honduras, que es Unitec, que es un diplomado en Business Intelligence, ¿sí? Utilizando a un software que, si no mal recuerdo, es Tableau, que es, bueno, este es un software de visualización de la data, que lo que va a hacer es crear como un conjunto de gráficos y esas cosas. Ahora sí vamos a hablar de las sentencias o de los statements. Primero vamos a hacer una pequeña visualización general de esas sentencias, de los lenguajes, que dentro del DML existen cuatro verbos diferentes: select, insert, update, delete. Dentro del DDL existen 3 verbos diferentes, que es create, alter, drop. Del DSL existen 2, que es el grant y revoke. Y del TCL es el begin, tran, commit, tran, rollback. Aquí yo solo he sacado como lo más importante y lo más esencial de lo que nosotros realmente vamos a utilizar, pero no se preocupen, ya vamos a profundizar en cada uno de esos statements. Primero vamos a hablar de ese de acá, que es el DDL. El acrónimo significa Data Definition Language. Es el primer acercamiento que nosotros vamos a tener. Se recuerdan la imagen que vimos en los slides anteriores, que dentro de la metadata recoge los datos de la definición de la base de datos. Entonces, vamos a definir, el lenguaje de definición de datos es precisamente lo que hace, definir
cómo va a estar definida nuestras tablas, cómo van a estar definidas nuestros atributos, qué dominios van a tener, qué relaciones van a pertenecer entre estas tablas y esas cosas. También, si nosotros vamos a querer modificar, por así decirlo, modificar la estructura de la base de datos, puede ser que dentro de nuestros modelos hayan o, por ejemplo, dentro de nuestras preguntas de negocio nosotros no hayamos considerado algunas cuestiones. O por ejemplo puede ser que venga el cliente y diga, fíjate que vamos a extender nuestro aplicativo y quiero otro módulo. Entonces ese módulo puede ser que puede crear como otros campos que no se consideraron a partir de nuestro modelo inicial. Entonces estos verbos nos van a ayudar específicamente para eso, modificar la estructura de la base de datos, es decir, agregar campos o cambiar la definición de uno de los campos. Para las personas que nunca o que las personas que no han llevado base de datos, alter puede ser, por ejemplo, que ustedes tengan un Excel y dentro de ese cuadro de Excel, por ejemplo, tienen la información personal de alguien y ustedes ven que el nombre, todas las personas solo colocan un nombre, entonces ustedes quieren que eso se extienda. Y ustedes empiezan a definir y empiezan a decir, ok, entonces del nombre ya no voy a ocupar solo ese campo, mejor voy a pedirles nombres y apellidos. Entonces eso significa que ahora vas a tener dos campos nuevos. ¿Cómo vas a hacer eso? Vas a hacerlo por medio de una modificación. Eso significa que vas a crear otra columna más que va a contener otro campo más, ¿sí? El drop significa que va a eliminar objetos de las bases de datos. El drop es eliminar objetos, es decir, vas a eliminar tablas o va a eliminar índices. Eso. Truncate elimina todos los registros de una tabla. Entonces, por ejemplo, el drop en cuestión de Excel, ustedes pueden verlo como, por ejemplo, pueden tener como dos solapas diferentes. Una solapa que se refiere a universidades, por ejemplo, y otra solapa que se refiere a alumnos. Entonces el drop lo que hace es eliminar la solapa de universidad y va a eliminar toda esa tabla de universidad. La diferencia con Truncate es que no va a eliminar la solapa de universidad, sino que va a eliminar todas las tuplas o todo el contenido de esa solapa, ¿sí? O sea, cuando hablo de solapa me refiero a la tabla, ¿sí? Pero como se pueden colocar diferentes tablas en Excel, entonces yo lo llamo solapas como al hecho de cambiar de tabla, ¿sí? Comment prácticamente son los comentarios, porque por ejemplo pueden haber malas prácticas de programación en donde, por ejemplo, si hay una variable que dice A y esa A tiene un contenido, para mí, como yo como programador, como una persona que está leyendo código, para mí no simboliza nada. Pero sin embargo alguien pone name o first name o una cosa así, yo puedo decir y empezar a hacer correlaciones y empezar a decir, ok, este man probablemente esa tabla que tiene ese campo que dice first name, probablemente se refiere a empleados o probablemente se refiere a alumnos o una cosa así. Sé que se refiere específicamente a personas. Y por último, rename, que es cambiar el nombre de un objeto. Este es un ejemplo de una definición de una base de datos. Esta base de datos pues yo la denominé como FocusDB. El nombre y DB solo de base de datos. Entonces tiene tres tablas diferentes. Tiene la tabla de categorías, tiene la tabla de subcategorías y tiene la tabla de focus. Yo la llamé focus, pero realmente son como actividades. Lo que yo quería hacer acá era tener un control de mis actividades. Entonces, por ejemplo, una categoría podría ser UNA, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Una subcategoría, las subcategorías puede ser una clase, por ejemplo, seminario de investigación, tópicos, sistemas expertos, bases de datos 1. Entonces, dentro de las actividades puede ser una actividad que yo pueda realizar es un ensayo X, un ensayo de análisis de datos o análisis de datos a partir de la utilización de los gráficos de histogramas o una cosa así. Entonces yo acá coloco como el tiempo de cuánto me tardo en realizar una actividad y todo eso. Yo aquí también he definido una serie de campos y si se fijan muy bien yo he comentado cada uno de los campos porque esta base de datos yo la hice hace un año más o menos,
Entonces, si yo vuelvo a leer todo esto, puede ser que la definición de mis campos o los nombres de mis campos no son tan declarativos. Entonces, por eso la función importante de poner comentarios, por ejemplo, acá text name, ¿a qué se refiere? El nombre de la subcategoría. ID category FK es una referencia a la entidad categoría, es una referencia, eso lo vamos a ver más adelante. Y por ejemplo, acá pongo un comentario también de qué es lo que significa o qué es lo que o a qué se refiere esta definición de esta tabla de acá. Subcategoría a la que pertenece a algún ítem. Entonces es algo bien sencillo. Ahora pasamos al siguiente statement, que es el DML o el Data Manipulation Language. ¿Se recuerdan que yo les estaba comentando que nosotros como DBAs o como ingenieros de datos o como data scientists o como business intelligence, o como visualizadores de datos, uno de nuestros deberes es abstraer una pregunta de negocio y poderla ver de qué forma yo traduzco eso para que me arroje un resultado? En este caso es la visualización de una data. Entonces para ello existe estos verbos de acá. Por ejemplo, tenemos dentro de los lenguajes de manipulación de datos, existe el verbo select, insert, delete, update, merge y call. Entonces con el select lo que yo voy a hacer es una recuperación de la información de una base de datos. Prácticamente es visualizar una data. Aquí es donde nosotros vamos a hacer las preguntas del negocio, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que yo siempre les pongo es, quiero saber cuál es el promedio de años de los estudiantes de la clase, de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Facultad de Ingeniería. Esa es una pregunta, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a desglosar. También podría ser que, por ejemplo, para la clase de diseño digital, he creado, digamos, tengo un sistema, una base de datos gigante de la universidad, entonces yo voy a insertar un registro. Entonces, por medio del verbo de insert, eso se inserta datos en una base de datos. Puede ser que yo quiera eliminar un registro, solo un registro. Recordemos que el truncate elimina todos los registros. El drop elimina la definición de una tabla o de una base de datos. Y por último puede ser que yo me haya equivocado al insertar un dato. Por ejemplo, yo puse mal Yasser y lo puse con J. Entonces yo digo, pucha, este man que el nombre de él está mal. Entonces que lo puse con J y realmente es con Y. Entonces puedo modificar ese campo y actualizarlo. Ese del merge no lo vamos a tocar. Y por último está el call, que lo que hace call es llamar a un procedimiento almacenado. Puede ser de repente que hayan preguntas que sean demasiadas complejas. Pueden ser también que hayan definiciones de nuestras bases de datos que sean muy grandes. Puede ser que hayan una base de datos que tenga unas 20 tablas y que a ustedes les toque hacer una consulta que se vuelva algo gigantesco. Entonces, y que ustedes se dan cuenta de que esa pregunta ustedes ven que la van a realizar múltiples veces con múltiples usuarios. Entonces ustedes quieren ver la forma de cómo automatizar eso. Entonces para eso existen los procedimientos almacenados o procedimientos almacenados o que son subprogramas. Entonces acá me gusta esto porque aquí se ve como la taxonomía de los statements. Entonces, por ejemplo, del statement del update, que es para actualizar un registro, acá le aparece la cláusula que es update. Aquí le aparece la cláusula de cuál es el campo que nosotros vamos a actualizar. En este caso sería como del empleado, voy a actualizar el segundo nombre. Por ejemplo, de lo que les mencionaba de Yasser, por ejemplo, puedo tener acá, en lugar de empleados, puedo tener alumnos. Y puede ser que en lugar del last name es el first name. Y yo puse mal Yasser, entonces aquí ya lo voy a colocar en lugar de J, lo voy a colocar con Y, ¿sí? Y lo más importante de todo es que imagínense, hay millones de registros. Entonces ustedes deben de tener como una condición. Por ejemplo, ¿cuál es la condición? De que Yasser haya sido como la persona que se inscribió al curso número 15. Entonces yo pongo que el ID de él es el número 15. Entonces ya cuando nosotros ejecutamos este statement o cuando lanzamos esta petición, se ejecuta y me va a modificar específicamente el campo al cual es el que se refiere, a la cual es la tabla y la condición acá. Así que en este caso es que yo sé que Yasser fue la persona que se inscribió, fue el número 15. Para la taxonomía de la cláusula select, pues es la siguiente. Primero, esas son las keywords o las keywords, que son palabras reservadas dentro de nuestro servidor de base de datos SQL.
Aquí va un operador, aquí va los identificadores, que después de la cláusula from, pues va de dónde, ¿no? O sea, yo estoy haciendo una pregunta, pero a qué tabla es la que me refiero. Y nuevamente la cláusula where, aquí es lo que se refiere como la condición. Aquí lo que podemos traducir de esta cláusula select o de este statement o de este query es que este man lo que quiere es todos los empleados que tengan un salario mayor a 16,000. Eso es una pregunta. Entonces, si se refieren muy bien a lo largo del tiempo, ustedes van a ir identificando. Tanto, esos son ejercicios bien bonitos. Traducir a partir de un query la pregunta y hacerlo viceversa. Ahora, muy bien, vimos la taxonomía en cuestiones de los statements y de los queries. Entonces, esa ya es la delimitación de un procedimiento almacenado, ¿sí? Yo me di cuenta que ejecutaba muchas veces un select y yo me di cuenta que ocupaba visualizar bastante unos datos. Entonces yo hice este procedimiento almacenado. Entonces, en lugar de ejecutar todo este query de acá, simplemente yo hago un llamado, que es un llamado simplemente a este procedimiento de acá, que yo lo coloqué con este prefijo sp get summary task weeks. Entonces lo que hace esta consulta de acá prácticamente es traerme un resumen de las actividades que yo he hecho, ¿sí? Por ejemplo, de cuántas horas he invertido en qué actividades a lo largo de una semana. Este es el resultado. Yo utilizo acá, hago la llamada al procedimiento almacenado. Yo en este caso le dije que, mira, tráeme cuáles fueron las actividades que yo hice en la semana en la semana del 20 de diciembre del 2022. Entonces aquí me dice, mira, vos de la categoría libros, la categoría libros, la subcategoría que es el nombre de este libro, entonces vos invertiste 2 horas casi. ¿Está finalizado? Sí, ya finalicé esa actividad. Y también hay otra categoría que yo lo puse como redes sociales. ¿Cuál es la subcategoría? Es WhatsApp. Y yo a lo largo de esa semana invertí 10 horas, casi 10 horas, ¿sí? Que si mal no recuerdan, más o menos el promedio de horas globales en cuestión de redes sociales anda como unas 3 o 2 horas diarias. Qué pérdida de tiempo realmente, porque en 9 horas uno puede leer un libro de 200 páginas. Yo me tardo más o menos unas 15 horas en leer un libro de unas 300 páginas. Esta ya es la parte del DML. Aquí está, inserto. ¿A dónde voy a insertar esto? ¿En qué nombre de qué tabla? Perfecto. ¿En qué campo? ¿Con qué valores? Aquí está. Entonces lo que estoy haciendo acá es insertando una nueva categoría. En este caso la categoría se llama Cenacit. Aquí está la parte visualizada ya de cómo actualizamos un campo. Entonces yo aquí estoy actualizando. Se recuerdan esto, ¿verdad? Que es lo de finalizar. Bueno, aquí eso lo vamos a explicar más adelante, pero el 1 se refiere como que ya está finalizado. Entonces yo aquí estaba viendo que hay una subcategoría que yo ya había finalizado, que tiene ID 78. Aquí está algo que yo me había equivocado con respecto a una actividad que realmente le había puesto como otro tiempo de actividad que yo había hecho, pero realmente el tiempo de actividad pues se refería a otro. Entonces, ¿qué consulta qué verbo es el que voy a utilizar acá? Voy a utilizar el verbo de actualizar. Y por último aquí está otro verbo que es el de delete. El de delete pues no tiene mucho, solo es como eliminar ¿de qué tabla? Y la condición where, ¿de dónde? Y por un recordatorio, esto siempre tienen que utilizar una condición where, siempre que hagan un delete, siempre que hagan un update, siempre va a una condición where, porque es que si no van a eliminar absolutamente todo o van a actualizar absolutamente todo, ¿sí? Entonces siempre tienen que utilizar un where. Siempre, en los verbos que son de delete y update, actualizar, tienen que utilizar un where, ¿sí? Porque el where es la condición. ¿Qué es lo que voy a actualizar? ¿Qué es lo que voy a actualizar? ¿Qué es lo que voy a eliminar?
Y recuerden este meme de acá: estimado de recursos humanos, acaba de ejecutar un delete sin where, por lo que le hago de su conocimiento mi renuncio. Entonces siempre recuerden estos memes, porque a veces uno no es broma, yo me he salvado varias veces de los memes y después me acuerdo de eso. No, y esperen ver el otro es más criminal. Ahora pasamos al DCL, que es el Data Control Language. El Data Control Language se refiere más... Es una serie de comandos que permiten controlar el acceso a los datos contenidos en la base de datos. Se recuerdan que cuando hicimos la conexión al MySQL Workbench, nosotros tuvimos que crear un usuario, ¿verdad? Que ese usuario prácticamente tenía todos los privilegios. Entonces nosotros utilizamos acá esta sentencia de acá, que si no me recuerdo es el grant. Exactamente, aquí está, ¿bien? Nosotros cuando creando un nuevo usuario para conexiones remotas, entonces creamos el usuario, ¿verdad? Entramos primero al servidor, después de eso utilizamos el create, utilizamos el DDL y después utilizamos el DCL. Utilizamos dos lenguajes diferentes. Macizo, ¿no? Creamos un usuario de nombre tal, que se refiere a este server, y aquí le pusimos la contraseña. Y después acá le estamos diciendo, mira, dale todos los privilegios a este man. O sea, este man puede hacer lo que él quiera, ¿sí? Y después acá, este flush privilegios es como decirle, sí, estamos de acuerdo de que le vamos a dar todos los privilegios. Y cheque. Entonces este man puede hacer, este admin, con contraseña admin, puede hacer lo que él quiera. Entonces igual, si ustedes han utilizado... Discord tiene unas cosas bien interesantes que son como, yo puedo como modular a las personas que entran a mi server y decirles, este man puede hacer comentarios, este man puede visualizar mis canales de audio, este man no puede comentar en mis canales de audio. Entonces cuando ustedes piensen en DCL o en el Data Control Language, se refiere a prácticamente eso, darle permisos. Y no solo eso, sino que mis usuarios también yo les puedo decir, ok, yo voy a crear un usuario para Yasser o para Alonso, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa con Alonso? Yo solo necesito que Alonso visualice los datos. Solo eso necesito, nada más que el usuario de Alonso haga. O por ejemplo, yo puedo crear otro usuario para Oscar. Oscar simplemente me va a actualizar mis datos. Solo eso va a ser él nada más. O puede ser que haya alguien que sea mi DBA, que puede ser mi administrador de base de datos, que podría ser Jaciel, y yo le dé todos mis privilegios, que pueden ser conectar, visualizar los datos, insertar los datos, actualizar los datos, eliminar los datos, etcétera, ¿sí? Y bueno, ese era el ejemplo que les tenía. Y por último el TCL. Si se fijan muy bien, en estos últimos dos casi no vamos a profundizar mucho, porque casi no los vamos a utilizar, casi no los vamos a utilizar, pues. Entonces, solo para nada más para que ustedes tengan como el contexto. Entonces el TCL es el Transaction Control Language, que lo que vamos a hacer acá es el commit, el rollback, el save point, el set transaction, etcétera. Entonces el TCL se refiere a, se utiliza para controlar el procesamiento de transacciones. Una transacción es una unidad lógica de trabajo que comprende una o más sentencias del SQL. Por ejemplo, puede ser sentencia del DML, que es de la manipulación de datos. Cuando nosotros hagamos la conexión de base de datos a través de Python, se van a dar cuenta que nosotros vamos a utilizar bastante el commit. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hacer a través de Python unos 1000 registros. Entonces, con el commit, nosotros vamos a decirle, fíjate que sí, esos 1000 registros que nosotros acabamos de actualizar, pues guardame el trabajo hecho. Entonces, con el commit es como darle clic al botón de guardar dentro de nuestro Word. Es algo similar. Y con el rollback es como nuestro control Z. Es decir, imagínense que Yasser no le puso where al delete y se echó toda la base, y se echó toda la tabla de los empleados. Entonces con el rollback vamos a darle control Z a eso, ¿sí? Entonces esos son como ejemplos así más o menos sencillos. Y ahora pasamos a otra parte, que es la parte de los modelos de base de datos. La teoría de base de datos es una cosa pero inmensa. Por ejemplo, ustedes pueden buscar ahorita en Google y poner libros que traten de teoría de base de datos. Les van a aparecer un montón. Y esos libros son bastante gordos, tienen hasta 1000 páginas o un poquito más. Algunos pueden ir hasta un poquito más allá. Entonces esto de la teoría de base de datos es una cosa pero gigantesca, que yo nada más les estoy dando como un contexto, ¿sí? Solo nada más como unos 3 centímetros de profundidad. Los modelos que vamos a estar hablando son modelos de base de datos relacionales, y solo vamos a tocar de forma pormenorizada los modelos de base de datos no relacionales.
Entonces, por ejemplo, tenemos el modelo jerárquico de base de datos, que ese lo estuvimos tocando, que se refieren a las bases de datos o los esquemas XML. Recordemos que los modelos XML son de última generación, porque antes eran jerárquicos y eran unas cosas bien feas. Entonces, como los bancos, las instituciones financieras tienen los modelos de programación como más antiguos, entonces no había una forma de cómo poder interactuar con esos modelos, entonces se creó este modelo de XML. Este es el modelo más antiguo y superado en gran medida por el modelo relacional, que ya lo vamos a ver más adelante. Si bien recientemente su empleo ha seguido creciendo, ya que el esquema XML utiliza este sistema para guardar datos, y algunas compañías de seguros como los bancos recurren a las bases de datos jerárquicas, sobre todo en las aplicaciones más antiguas de base de datos. Probablemente el antiguo core bancario de Atlántida utilizaba este XML, y probablemente, muy probablemente sigue utilizando este esquema de XML, porque probablemente no hayan hecho han hecho todas las migraciones competentes. Entonces eso lo pueden ver como un árbol. Entonces este árbol tiene un padre, y ese padre tiene un hijo, y esos hijos pueden tener como más hijos, y así sucesivamente. Entonces significa que siempre los hijos van a tener un padre. Entonces al final de todas esas ramificaciones vamos a tener algo que se llama el nodo hoja. Entonces dentro de nuestro nodo hoja vamos a tener nuestra data. Por ejemplo, este árbol de acá solo tiene 3 niveles. El nivel 1, que es el padre, el nivel 2, que son los hijos, y el nivel 3, que es la data. Entonces, ¿cómo se consultan los datos en el modelo jerárquico? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener una consulta en el nivel 20, imagínense ustedes. Entonces tendríamos que ir recorriendo desde el padre, entrar al hijo 1, y puede ser que el padre no solo tenga 2 hijos, sino que tenga 5, 20 hijos, y así ir recorriendo desde el padre por cada una de las ramificaciones hasta llegar. Si ven, es algo bien difícil de poder consultar. Imagínense ustedes hacer consultas que estén relacionadas. Por ejemplo, que te des cuenta que el hijo de la izquierda está relacionado con con la data del hijo de la derecha, y que tu data de acá está relacionado con la data de acá, pero que el nivel 20, o sea, el nodo hoja del nivel 20 está relacionado con el nodo hoja del nivel 4. Entonces se vuelven consultas bien complejas, ¿sí? Entonces por eso esto está totalmente en desuso. Ahora entramos al modelo de datos en red, que es este de acá, que para los que llevaron algoritmos y estructura de datos, esto se parece bastante a un grafo. Entonces un modelo de base de datos de red está formado por una serie de registros, los cuales están enlazados entre sí, creando una red, ¿sí? Lo pueden ver como una lista enlazada que tiene diferentes nodos y que están interconectados entre sí. Esos registros son similares a los campos en la base de datos relacionales, y cada uno de ellos contiene un único atributo o un único valor. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo en nodos? La posibilidad de establecer relaciones de muchos a muchos. Por ejemplo, este man de acá se relaciona con todos, pero este man de acá solo se relaciona con él nada más. Entonces no hay consultas como de forma bidireccional. Permite establecer relaciones cruzadas, ya lo vimos. Desventajas: entre las ventajas de la base de datos de red está que esta relación de muchos a muchos no se puede establecer entre instancias o registros de diferentes niveles, como si sucede en las bases de datos relacionales. Ahora vamos a entrar al modelo relacional. Aquí es donde nos vamos a detener un poquito más. Entonces el modelo relacional se trata de un modelo que organiza la información en tablas, que se compone de filas o tuplas y columnas o campos. El ejemplo más básico es una tabla de Excel, ¿sí? Tener un Excel abierto. Imagínense ustedes que tienen diferentes solapas. La solapa 1 es universidad, la solapa 2 es estudiante, la siguiente es como facultad, y así cada uno, ¿sí? Entonces cada una de esas tablas están interconectadas entre sí. Esto hace que la información pueda ser recuperada o almacenada mediante consultas que ofrecen una mayor flexibilidad. Recordemos que las consultas cuando hablamos de consultas, se refiere a la visualización de nuestra data. ¿A dónde es que está esto? Bueno, en uno de los statements que hemos visto anteriormente, que es el DML, que se refiere al Data Manipulation Language, manipulación de datos, visualización de datos, ¿sí?
Aquí les traigo esta tabla de acá, que es la tabla número 4, que se refiere a los elementos que compone el modelo relacional. Por ejemplo, para las personas que nunca han trabajado con estos modelos o que nunca han trabajado con base de datos, tienen un montón de conceptos, pero al final es lo mismo. Por ejemplo, hemos hablado de tablas, hay otros conceptos por ahí, ¿sí? Por ejemplo, las tuplas, que se refieren a las filas, las relaciones que existen entre cada una de esas tablas, los atributos, o pueden ser también campos o otro tipo de nombres, los esquemas, que forman parte de la representación de una, es la forma de representar una relación y su conjunto de atributos, las claves, la cardinalidad, que es el número de tuplas que tiene. O sea, esta es una tupla, esta es otra tupla acá, que se refiere a las columnas, a las filas, perdón, que se refiere a las filas. Tuplas es igual que filas, ¿sí? Todo esto de acá es una tupla en cuestión de conceptos del modelo relacional. La cardinalidad, que es el número de tuplas que ya lo hemos hablado, y el grado, que se refiere al número de atributos que tiene esto. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el número de atributos que tenemos en esta tabla de acá? Son 3. 1, n, nombre, 2, 3, que es conceptos. ¿Cuál es la cardinalidad? El número de tuplas. 1, 2, 3, que son 8 de acá. Si no hacemos cuenta, el grado. Y el dominio es el conjunto de valores finitos que puede tomar un atributo. Por ejemplo, un dominio puede ser n, que es un entero. Entonces podemos definir ese dominio como el conjunto de los reales o una cosa así. Entonces eso es lo que se refiere con dominio. O por ejemplo, nombre, que nombre es un tipo de dato, pues es una cadena. Entonces el dominio de esta cadena puede ser, por ejemplo, con extensión de 250 caracteres. Entonces eso es lo que se refiere con dominio. Aquí tenemos la esquematización de nuestra base de datos, que este es el modelo relacional, ¿sí? Entonces aquí ya vemos, esta es una tabla, esta es otra tabla, esta es otra tabla. Esta de aquí es la relación que existe. Esta figura de acá, esos 3 palitos y ese palo que está ahí cruzado, se refiere a la cardinalidad. Entonces, por ejemplo, una categoría, podemos definirlo así, una categoría tiene muchas subcategorías. Por ejemplo, la categoría una tiene múltiples subcategorías, que en este caso yo lo he definido como las diferentes clases que yo llevo. Puede llevar 3, 4, 5, 6 clases, ¿sí? Y aparte de todas las clases que yo ya tengo almacenadas. Entonces recuerden, una categoría tiene muchas subcategorías. Y una subcategoría tiene muchas actividades. Así lo podemos ver. Entonces, por ejemplo, estos son caminos. Si yo quiero visualizar, por ejemplo, una subcategoría, si yo quiero visualizar, por ejemplo, una categoría, entonces puedo hacer simplemente un select, asterisco, from, categoría. Obtenemos todas las categorías. Pero eso lo quiero ver, una categoría, entonces yo le pongo select, asterisco, from, nombre, categoría, where, ID, igual el número de la categoría a la que se refiere, ¿sí? Podemos hacer como consultas más complejas, como por ejemplo la consulta que estamos viendo dentro del procedimiento almacenado, que eso es algo muchísimo más complejo. Igual, aquí solo es como ir viendo los caminos, ir viendo las relaciones que tienen entre cada una de esas tablas. Es una base de datos bien sencilla porque solo tiene 3 campos nada más. Entonces, aquí está lo que estamos hablando de la cardinalidad, del grado, de las tuplas, los atributos. Pues aquí ya está más bonito, un poquito más condensado, por así decirlo. Entonces, uno de los puntos más importantes en los que se basa el modelo relacional es el cumplimiento de las siguientes restricciones. Primero, no puede existir tuplas repetidas. Porque, por ejemplo, digamos que tengamos, eso se refiere a... eso se refiere a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, aquí tengo a Samuel, que tiene un código de universidad, tiene el NIF, entonces imagínense ustedes que tengamos a este brother repetido unas 5 veces. Entonces, cuando llega una consulta, el sistema gestor de base de datos me va a decir, hey man, yo no sé a quién te referís. Entonces puede existir o me va a explotar, me va a reventar y me va a tirar un error, o a la hora de visualizar la data va a ser data sesgada. Cualquiera de esos dos problemas se pueden dar. El orden de las tuplas y el orden de los atributos no es relevante. Digamos, por ejemplo, a la hora de hacer un insert, nosotros hemos definido en nuestra tabla
con ese conjunto de atributos de una forma, pero nosotros podemos insertar esa data y no importa la posición en la que se encuentren nuestros atributos, el sistema gestor de base de datos se va a encargar de ir a almacenar esos datos sin importar de cuál sea el orden en el que nosotros hemos insertado esa data. Ningún atributo que forme parte de la clave primaria de una relación puede tomar un valor nulo. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, en resumen, la terminología es término de relación. Relación en términos de tabla significa tabla, y término en archivo, pues archivo. Tupla, el equivalente para la terminología de tablas es fila, y en terminología de archivos es registro. Y así cada uno: grado, número de columnas, número de campos. Cardinalidad se refiere al número de filas o al número de registros. Entonces yo siempre les voy a hablar, o les voy a decir grado, o el número de columnas, o el número de campos. O yo siempre les voy a hablar de tuplas, o puede ser que yo les hable de registros, o puede ser que yo les hable de filas, pero es lo mismo. O puede ser que yo les hable de atributos, pues, y en ese caso me estoy refiriendo realmente a una columna o un campo. Es terminología de dentro de la teoría de base de datos que ustedes tienen que manejar, ¿sí? Y irse relacionando. Entonces yo aquí les he creado esta tablita para que ustedes simplemente la vayan repasando y digan, ok, este man se refiere a esto cuando habla de tuplas, cuando se refiere de cardinalidad, cuando se refiere al número de registros, que es igual a la cardinalidad. Ahora vamos a entrar al modelo entidad-relación. Entonces dentro del modelo entidad-relación pues se compone de dos fases, que es el diagrama y la lista de atributos. Entonces los diagramas es una primera fase donde se elabora el diagrama o diagrama de entidad-relación, y la lista de atributos que se completa el diagrama con listas de atributos, así como una descripción de otras restricciones que no se pueden reflejar en diagramas. Entonces este diagrama, más que un modelo de datos, el modelo entidad-relación es una herramienta para el modelado de los datos, ya que facilita la representación de entidades de una base de datos, y lo que ya habíamos hablado. Conceptos principales del modelo entidad-relación: entidad, atributos y conjunto de relaciones. Los tipos de relaciones, que es lo que habíamos estado hablando cuando les estaba mostrando el esquema del modelo relacional de la base de datos que se llama Focus, que es el ejemplo que yo les ponía de categorías, subcategorías, y que tiene diferentes actividades. Entonces las relaciones que existen es uno a uno. También existen las relaciones de uno a muchos y las relaciones de muchos a muchos. Por ejemplo, una universidad tiene muchos estudiantes y un universitario puede estar inscrito en una universidad. Ese es un ejemplo. Entonces ese es una relación de uno a muchos. Es decir, un individuo de la entidad A, en este caso es la universidad, puede estar relacionado con uno o varios individuos de la entidad B, y esos individuos de la entidad B no pueden estar relacionados con otros individuos de la entidad A. Eso es un ejemplo sencillo. Una relación de uno a uno, por ejemplo, es madre a hijo. Bueno, no, la verdad no, porque una madre puede tener múltiples hijos. Pero ustedes pueden formarse como otros tipos de ejemplos, ¿sí? Y otra relación de uno a muchos podría ser específicamente de madre a hijo. Que una madre puede tener múltiples hijos, pero un hijo solo puede tener una madre nada más. O por ejemplo, de comprador a vehículo, o de persona a vehículo, una cosa así. Una persona puede tener muchos vehículos, sin embargo un vehículo solo puede estar registrado a nombre de una persona. Entonces, si se fijan muy bien, nosotros abstraemos problemas de la vida real y los traemos, ¿sí? Y vemos de qué forma vamos a solucionar eso. Este es el modelo entidad-relación. Este modelo entidad-relación lo creó un señor allá por aquellas épocas. Fue después de que este señor llamado Edgar Kopf creara las bases matemáticas de la matemática relacional. Mucho más adelante este man de Peter Chen creó esta nomenclatura. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes, para ir aterrizando, cuando ustedes van a diseñar una base de datos, lo primero que van a hacer es este modelo entidad-relación, ¿sí? Para crear una base de datos. Después lo siguiente que van a crear es este de acá, el modelo relacional. Luego, cuando tienen el modelo relacional, ustedes van a la definición de la base de datos, que es esta de acá. Bueno, es esta de acá. Entonces, si se fijan, son tres pasos diferentes. Primero, el modelo relacional. Luego, el modelo entidad-relación, que se refiere a la nomenclatura de Peter Chen. Después, al modelo relacional.
que es un poquito más, cuando ustedes ya van colocando como las relaciones, lo van viendo como un poquito en tablas, que es un poquito más acercado a la definición de la base de datos. Y ya cuando tienen ese modelo, se van a la definición de la base de datos, ¿sí? Porque es más sencillo poderle seguir el paso. Este es un modelo bastante complejo y bien completo, que se refiere a la relación que existe entre empleados y un departamento, que de hecho se refiere al diagrama de una compañía, de una base de datos. Entonces, por ejemplo, un empleado tiene un supervisor, y un supervisor supervisa a muchos empleados. Y además ese empleado tiene múltiples características o múltiples campos. Tiene el SSN, que puede ser como el ID, tiene un first name, tiene un middle name, tiene un last name, tiene digamos una dirección, tiene salario, tiene el sexo también. Entonces también vemos que un empleado trabaja o sea, muchos empleados trabajan para un departamento. Difícilmente un empleado va a trabajar para múltiples departamentos. O estás trabajando en el departamento de ventas, o estás trabajando en el departamento de marketing, o estás trabajando en el departamento, etcétera. También un empleado administra un departamento. Un empleado administra un departamento, que en este caso puede ser un supervisor. Un supervisor administra un departamento. Y así sucesivamente, ¿sí? Por último, tenemos la tabla número 7, que son las diferencias entre el modelo entidad-relación y el modelo relacional, que puede ser una pregunta que ustedes tuvieron ya hace bastante rato. Entonces, acá tenemos el modelo entidad-relación y aquí tenemos el modelo relacional. Entonces, el modelo entidad-relación trata específicamente con las entidades y sus relaciones. Sin embargo, el modelo relacional se ocupa de las tablas y las relaciones entre los datos de esas tablas. La relación entre los datos es fácilmente entendible, la relación entre los datos no está tan clara en el modelo relacional, sin embargo en el modelo entidad-relación sí está un poquito más claro. Por eso vamos siguiendo como esa secuencia. Primero el modelo entidad-relación, que es este de acá, que es dentro de la nomenclatura de Peter Chen, y el modelo relacional va después porque es un poquito más abstracto. Vamos subiendo el nivel, vamos generalizando. Y tiene la cardinalidad cartográfica como una restricción, y este no tiene la restricción de la cardinalidad cartográfica. Si se fijan muy bien, el modelo entidad-relación que yo les mostré solo se simbolizaba como con 3 palitos o una cosa así. Sin embargo, la cartografía del modelo relación que aparece aquí, pues aparece con la nomenclatura de n a 1 o de 1 a 1 o de muchos a muchos. Y una pregunta que ustedes se pueden estar haciendo es, ¿cómo paso del modelo relacional al modelo entidad-relación? Entonces aquí vemos, por ejemplo, de alumnos, en lugar de pasar de este conjunto de acá de vistas, pasamos a una tabla. Entonces ya definimos esto como una tabla. Este recuadro de acá es una tabla. Entonces todo esto de acá es la tabla de alumnos. Y aquí empezó a colocar los diferentes atributos que él tiene. Nombre, aquí está la fecha de nacimiento, los apellidos, el DNI que está por aquí, esta semana lo pusieron como el NIF, y luego la tabla universidad que es acá. ¿Cómo está relacionada mi tabla de universidad? Fíjense muy bien que está relacionada a partir de un campo, que es el campo de código universidad. Y fíjense muy bien otra cosa, un alumno está relacionado, una universidad tiene muchos alumnos, ¿sí? Una universidad tiene muchos alumnos. Entonces, por ejemplo, Samuel, Javier y Sonia están vinculados a la misma universidad. Una universidad tiene muchos alumnos. Macizo, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de forma bien resumida porque ya llevamos más de la hora. Entonces vamos a hablar del modelo no relacional. Que hay diferentes modelos, clave valor, es el de documentos, aquí hay algunos ejemplos. Eso yo lo voy a hablar de forma así bien superficial para que ustedes a la hora de revisar las diapositivas ustedes se detengan y lo lean. Eso solo es como para que tengan contexto nada más. También está la de grafos, que tiene Neo 4J, Neptune, Tiger Graph, los columnares, que está Apache Cassandra, que lo vimos ayer. Y por último vamos a hablar de las bases de datos OLTP y OLAP. OLTP se refiere a las bases de datos a las transaccionales, y la OLAP se refiere a las bases de datos analíticas.
¿Qué son los sistemas OLAP? OLTP son bases de datos relacionadas orientadas a transacciones, con alto flujo de transacciones. O sea que yo voy a estar solo metiendo datos nada más. Por ejemplo, en MySQL o de PostgreSDB, que es específicamente para esto, yo voy a estar teniendo esa base de datos y le voy a estar metiendo datos, pero a lo loco. ¿Sí? Millones de registros, millones y millones de registros. ¿Cuáles son las operaciones que más se utilizan en ellos? Visualización de datos, inserción de datos, eliminación de los datos. Entonces un poco de eso. La tabla 9 habla sobre las características de una base de datos OLTP o las transaccionales, que habla del acceso, del nivel de la aplicación, por ejemplo pueden ser para un CRM o un ERP, de la uniformidad también y del histórico de los datos. No tiene un histórico de los datos, normalmente la foto que tenemos es la foto actual y más reciente de los datos. Entonces un poco de eso. Ahora vamos a hablar de la OLAP. La OLAP, que son los sistemas OLAP, son las bases de datos analíticas. Entonces, son bases de datos orientadas al procesamiento analítico. Las bases OLAP es cuando precisamente ya tenemos todos nuestros datos. A partir de que hemos hecho un ETL, que es la parte de la extracción, transformación y la carga de los datos, ya tenemos todos esos datos limpios. Entonces, lo que vamos a hacer con nuestras bases de datos OLAP, vamos a empezar a hacer análisis. Entonces, el resultado de estas bases de datos OLAP son los famosísimos dashboards, ¿sí? Entonces, este proceso de análisis implica normalmente leer grandes cantidades de datos para llegar a obtener información útil, como por ejemplo tendencias de ventas, patrones de consumo de comportamiento, elaboración de informes, etc. Sí, lo que les hablaba un poco, que son los famosísimos dashboards. Y aquí tenemos una tabla, que es la tabla número 10, que es las diferencias entre la OLTP y la OLAP, que espero que ustedes lo lean más adelante detenidamente. Y por último, y aquí ya estamos culminando, que es un poco el proceso de cómo funciona entre las bases de datos transaccionales, que se refiere a los verbos de update, delete, insert, y que vamos a estar visualizando esa data. Vamos a hacer el proceso de extracción, transformación y carga. Específicamente vamos a aplicar Fusion Engineering, que son las características que a nosotros nos competen para realizar los KPIs, que los KPIs son las preguntas de negocio. Y por último vamos a tener nuestro cubo OLAP, que son las diferentes visiones que nosotros tenemos de esa base de datos, o las diferentes visualizaciones que nosotros podemos hacer. Entonces con esto concluimos la clase de hoy. Entonces muchísimas gracias.